Hola, espero que te encuentres bien. En este video vamos a estar hablando sobre los pares de ángulos especiales. Y nosotros sabemos que cuando trabajamos con los pares de ángulos especiales, hemos estado trabajando con dos rectas paralelas, en este caso la recta P y la recta Q, y una recta transversal, en este caso la recta T. Cuando esa recta transversal cruza las dos rectas paralelas, se forman 8 ángulos. Y con esos 8 ángulos nosotros tenemos a nuestros pares de ángulos especiales. Nuestra meta va a ser que con una medida que nosotros tengamos de un ángulo, con tan solo tener una, vamos a poder encontrar la medida de todos los demás ángulos que están formados por esa transversal que cruza esas dos rectas paralelas. Así que antes de que aprendamos cómo con una sola medida podemos encontrar las demás, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que son los pares de ángulos especiales. Cuando nosotros tenemos esas dos rectas paralelas que están intersecadas por una transversal, uno de los pares de ángulos especiales que se forman son los ángulos externos, que ya nosotros sabemos que esos son estos 4 ángulos que se encuentran en el exterior de las rectas paralelas, los cuales serían el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. También tenemos a los ángulos internos, que esos son los ángulos que se encuentran en el interior de las rectas paralelas, que en este caso serían el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. También tenemos los ángulos internos consecutivos, que son dos ángulos internos en un mismo lado de la transversal. Así que aquí tenemos nuestra recta transversal, pues los ángulos internos consecutivos, ya el nombre nos ayuda un poco y nos dice, mira, son ángulos internos que están en un mismo lado de la transversal. Así que en este caso tenemos en un lado de la transversal al ángulo 4 y al ángulo 6. Esta es nuestra primera combinación. Y al otro lado de la transversal tenemos nuestro primer ángulo interno sería el 3 y el próximo es el 5. Esta sería nuestra otra combinación. También conocimos a los ángulos externos consecutivos, que son dos ángulos externos en un mismo lado de la transversal. Así que en este lado de la transversal, nuestro primer ángulo externo sería el 2 y el ángulo externo consecutivo, el que le sigue, sería el 8. Así que ahí tenemos nuestra primera combinación. Y en el otro lado de la transversal, nuestro primer ángulo externo sería el 1, el que le sigue consecutivamente es el 7. Así que el ángulo 1 y el ángulo 7 es la otra pareja de ángulos externos consecutivos. También tenemos a los ángulos alternos internos, que ya nosotros vimos que son dos ángulos internos a ambos lados de la transversal, pero que no son adyacentes. ¿Ok? Son ángulos internos que están en ambos lados de la transversal, pero no son adyacentes, no son vecinos. Por ejemplo, el ángulo 4, necesitamos a un ángulo que esté al otro lado de la transversal, pero que no sea adyacente. El 3 es un ángulo adyacente al 4, es como un vecino. Pues nos queda el 5. El ángulo alterno interno al 4 es el ángulo 5. Así que esa sería nuestra primera combinación. Y también tenemos a otra combinación. Tenemos a otros dos ángulos internos que están en ambos lados de la transversal. Y ellos dos no son adyacentes. Así que el ángulo 3 y el ángulo 6 también son ángulos alternos internos. Vimos también en clase a los ángulos alternos externos, que son dos ángulos externos a ambos lados de la transversal y ellos no son adyacentes. ¿Ok? Así que aquí tenemos la línea transversal y tenemos que son dos ángulos externos. Así que estos son todos nuestros ángulos externos que están a ambos lados de la transversal. Así que uno tiene que estar en este lado, el otro tiene que estar en este otro lado. Y que no son adyacentes, es decir, que no son vecinos.
Así que por lo tanto el 2 y el 1 no pueden ser ángulos alternos externos porque el ángulo 2 y el ángulo 1 son adyacentes. El 2 y el 8 no pueden ser ángulos alternos externos porque el ángulo 2 y el ángulo 8 se encuentran en el mismo lado de la transversal. Por lo tanto, lo que nos queda es el ángulo 2 con el ángulo 7. Ahí los tenemos. El ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos. Esta es nuestra parejita. Y también nos queda al ángulo 1 con el ángulo 8. Ellos dos serían nuestra otra pareja de ángulos alternos externos. Conocimos también a los ángulos correspondientes, que son dos ángulos formados a un mismo lado de la transversal, uno interno y otro externo, que no son adyacentes. O sea, tenemos a la transversal y son dos ángulos en un mismo lado, así que nos vamos a enfocar en un mismo lado de la transversal. Uno es interno y otro es externo. Así que sabemos que no pueden ser el 2 y el 8 juntos, ni el 4 y el 6 juntos, porque uno tiene que ser un ángulo externo y otro tiene que ser un ángulo interno y que no son adyacentes. Es decir, aquí tenemos el 2, es un ángulo externo, el 4 es un ángulo externo también, pero el 2 y el 4 son ángulos adyacentes porque ambos comparten el mismo vértice y comparten este lado del ángulo. Por lo tanto, el 2 y el 4 no pueden ser ángulos correspondientes. Nos quedan que sería el 2 y el 6. Ahí los tenemos, el ángulo 2 y el 6. Ambos están en el mismo lado de la transversal. Uno es externo, fuera de las rectas paralelas, y el otro es interno en el interior de las rectas paralelas. Y el ángulo 2 y el ángulo 6 no son adyacentes. Ellos no comparten ni el vértice y no comparten ninguno de sus lados. No son adyacentes. Pero el ángulo 2 y el ángulo 6 no son los únicos ángulos correspondientes. Pues también vemos al ángulo 4 y al ángulo 8. Uno es interno, otro es externo, están en el mismo lado de la transversal y no son adyacentes. También vemos al 3 y al 7. Uno es interno, el otro es externo, están en el mismo lado de la transversal y no son adyacentes. Y por último, el ángulo 1 y el ángulo 5. Uno es externo, otro es interno, están en el mismo lado de la transversal y no son adyacentes. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes, igual que todas las demás parejas que se formaron. Y por último tendríamos a los ángulos opuestos por el vértice, que son dos ángulos que lo único que tienen en común, lo único que comparten es el vértice. En este caso tendríamos al ángulo 2 y al ángulo 3. El ángulo 2, lo único que tiene en común con el ángulo 3 es este punto, es el vértice. Así que el ángulo 2 y el ángulo 3 son ángulos opuestos por el vértice. Igual ocurre con el ángulo 1 y el ángulo 4, lo único que tienen en común es el vértice. El ángulo 6 y el ángulo 7, lo único que tienen en común es el vértice. Y el ángulo 5 con el ángulo 8, lo único que tienen en común es el vértice. Así que esos son los demás ángulos opuestos por el vértice que tenemos en esta figura. Ahora, al principio del video habíamos dicho que nuestra meta es que con una sola medida podemos encontrar la medida de los demás ángulos, que en este caso no sabemos la medida, simplemente sabemos el nombre. ¿Y cómo hacemos eso? Pues aprendiendo y teniendo en cuenta estos teoremas especiales, estas notas especiales. Nuestro primer teorema es con los ángulos internos consecutivos y nos dice que los ángulos internos consecutivos
son suplementarios. Y ya nosotros sabemos que ángulos suplementarios son dos ángulos que cuando nosotros los sumamos nos da igual a 180 grados. Así que aquí tenemos los ángulos internos consecutivos 4 y 6. Y cuando nosotros sumamos la medida del ángulo 4 con la medida del ángulo 6, eso nos da igual a 180 grados. Este ángulo sumado con este otro ángulo da igual a 180 grados porque son suplementarios. Obviamente lo mismo ocurre con nuestros otros ángulos internos consecutivos, el 3 y el 5. También tenemos a los ángulos externos consecutivos y nos dice que los ángulos externos consecutivos también son suplementarios. Es decir, si yo tomo la medida del ángulo 2 y la sumo con la medida del ángulo 8, eso nos da igual a 180 grados porque son suplementarios. La suma de esas dos medidas nos tiene que dar igual a 180 grados. Nuestro otro par de ángulos externos consecutivos es el 1 y el 7 y con ellos ocurre exactamente lo mismo. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 7 es igual a 180 grados. O sea, nosotros tenemos que sumar esta medida de ese ángulo 1 con la medida del ángulo 7 y esa suma nos tiene que dar igual a 180 grados. Si no nos da igual a 180 grados, hay un error, ¿ok? Nos tiene que dar igual a 180 grados. Ahora, los ángulos internos, los ángulos externos, los ángulos correspondientes y los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Ángulos congruentes. Y sabemos que eso significa que son ángulos que tienen la misma medida. Así que aquí comenzamos con nuestros ángulos alternos internos. Tenemos nuestro ángulo 4 con el ángulo 5, son alternos internos. Por lo tanto, la medida del ángulo 4 tiene que ser la misma medida del ángulo 5. Nuestro otro par de ángulos alternos internos es el ángulo 6 y el ángulo 3. Y ahora sabemos que la medida del ángulo 6 es la misma medida del ángulo 3. Son congruentes. Lo mismo ocurre con nuestros ángulos alternos externos. Tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 8 son alternos externos, pues ahora nos dice, mira, la medida del ángulo 1 es la misma medida que el ángulo 8. Lo mismo ocurre con el ángulo 2 y el ángulo 7, son alternos externos, y la medida del ángulo 2 es la misma medida del ángulo 7. Son congruentes. Habíamos visto los ángulos correspondientes y ahora nos dice que esos ángulos que son correspondientes también tienen la misma medida. Así que lo que sea que mide el ángulo 2, el ángulo 6 va a medir exactamente lo mismo. Igual ocurre con el 1, que es correspondiente con el 5. La medida del ángulo 1 es la misma medida del ángulo 5. Y sucesivamente con el 3 y el 7 y el 4 y el 8, que son correspondientes. Y la medida de ese ángulo 4 es la misma medida que ese ángulo 8. Lo mismo ocurre con el 3 y el 7. Por último, los ángulos opuestos por el vértice, que sabemos que son esos ángulos que lo único que tienen en común es el vértice. Y ahora nos dice, mira, la medida de esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, miden lo mismo. Así que el 2 y el 3, que sabemos que son ángulos opuestos por el vértice, ahora sabemos que miden lo mismo. Así que si yo conozco la medida del ángulo 2, vamos a decir que es 146, pues ya yo sé que el ángulo 3 también mide 146 grados, ¿ok? Ellos tienen la misma medida, son ángulos que sus medidas son congruentes. En resumen, tenemos que los ángulos internos consecutivos y los externos consecutivos son suplementarios y los ángulos alternos internos, alternos externos, correspondientes y opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Con esto ya nosotros podemos resolver
el ejercicio que habíamos dicho al principio, que con tan solo una medida podemos encontrar la medida de todos los demás ángulos que nosotros desconocemos. Así que vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, en la siguiente figura, las rectas P y la recta Q son paralelas y la recta T es transversal. Determina lo siguiente. La medida de los ángulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos esta medida de nuestro primer ángulo que dice que mide 70 grados. Pues ya nosotros sabemos que los ángulos internos consecutivos y los externos consecutivos son suplementarios. El ángulo de 70 grados claramente es un ángulo externo. Pues vamos a buscar quién es su ángulo externo consecutivo. Sería el 8, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente. Y nos dice que los ángulos que son externos consecutivos son suplementarios. Es decir, que la suma de ellos dos nos tiene que dar igual a 180 grados. ¿Ok? Aquí lo tenemos. 70 grados más la medida del ángulo 8 nos tiene que dar igual a 180 grados. Pero entonces, ¿cómo nosotros buscamos la medida de ese ángulo 8? Pues aquí vamos a despejar la ecuación para la medida del ángulo 8. Ok, a mí me interesa conocer la medida del ángulo 8. Pues yo quiero despejarlo. Quiero eliminar a este 70 grados. Pues como yo lo quiero eliminar, yo le voy a restar 70 grados. 70 grados menos 70 grados más la medida del ángulo 8 es igual a 180 grados menos 70 grados, porque lo que hacemos en un lado de la ecuación lo tenemos que hacer en el otro lado también para mantener balance. 70 menos 70, eso es igual a 0. Y nos quedamos con que la medida del ángulo 8 es igual a 180 grados menos 70 grados. Vamos a realizar esa resta. 180 grados menos 70 grados. 0 menos 0 es igual a 0. 8 menos 7 es igual a 1. Y baja el 1 y nos queda 110 grados. La medida del ángulo 8 es igual a 110 grados. Así que ya podemos ubicar aquí que la medida del ángulo 8 es igual a 110 grados. Y ya con estos dos datos podemos encontrar todas las demás medidas. ¿Por qué? Pues una de las razones es porque los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Así que aquí tenemos al ángulo que mide 70 grados. Su ángulo opuesto por el vértice es el 3. Y nos dice que esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 3 mide 70 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo 8. Su ángulo opuesto por el vértice es el ángulo 6. Y nos dicen que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 6 también mide 110 grados. Y nos dice también, los ángulos alternos internos son congruentes. Así que aquí tenemos el ángulo 3, es un ángulo interno. Su ángulo alterno interno sería el 5 y nos dice que esos ángulos alternos internos son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 5 también mide 70 grados. Y lo mismo ocurre acá. El ángulo interno 6, su ángulo alterno interno es el ángulo 4. Los ángulos alternos internos son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 4 también mide igual que el ángulo 6, mide 110 grados. Y aquí podemos fijarnos que el ángulo 4 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice, pero también podemos ver que los ángulos correspondientes, por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 6, que ellos son correspondientes, también son congruentes, también tienen la misma medida. Así que como este ángulo 6 mide 110 grados, su ángulo correspondiente, que sería el ángulo 2,
también mide 110 grados. Y por último, el ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7 y como son correspondientes, sus medidas son congruentes, son iguales. El número 3 mide 70 grados, pues el ángulo 7 también mide 70 grados. Y ya aquí encontramos todas las medidas de todos los ángulos que se formaron cuando esa recta transversal cruzó con las dos rectas paralelas P y Q. Y aquí completamos el ejercicio.